Buenos días. Análisis previsional y reforma de pensiones. Esto hablaremos en República. Buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Es un gusto que esté conmigo por la mañana de este jueves 1 de noviembre del año 2018. En la primera parte lo vamos a dedicar para hacer un análisis previsional y de la reforma de pensiones, las discusiones que ha generado y las implicaciones que tiene la reforma del sistema previsional desarrollada hace un año, o la decisión que se tomó más o menos hace un año y que ya está sobre la marcha. Y vamos a tener la lectura de especialistas sobre este tema, tanto desde el campo previsional económico como el campo de carácter jurídico. Y es un gusto para mí recibir a Raúl Castellón, asesor de Gana, y también está conmigo Carlos Pérez, especialista e investigador de Funde. Buenos días, bienvenidos a República. Raúl, bienvenido. Un gusto. Buenos días, Carlos y Carlos. Gracias por tomar la invitación. Y saludos a toda la población. Gracias, muy amable. Bienvenido, Carlos. Buen día. Gracias por la invitación. Bueno, tenemos varios aspectos que desarrollar. El tema de las pensiones lo abordamos aproximadamente hace 2 o 3 semanas con especialistas de Fundaungo y de FUSADES que estuvieron con nosotros y nos dieron su apreciación sobre esto, pero hay algo con el cual me gustaría iniciar porque creo que es una pregunta pertinente para tener una primera reacción de ustedes, tanto que lo llevan del campo más legal, Raúl, y Carlos en el campo técnico económico, y es a un año aproximadamente de la reforma del sistema de pensiones que se hizo en la Asamblea Legislativa. Me gustaría tener, Raúl, desde el balance que se hace, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado en ese año? ¿Qué asuntos se pueden ya valorar o qué elementos ya se pueden decir en función de esto y de lo que se está implementando? Los resultados que tenemos son los siguientes. Claro. Hay que entender que la reforma de pensiones que acaba de suceder tenía en su seno un componente principalmente de reforma fiscal. Desde hace varios años, organismos internacionales habían estado insistiendo acerca de diversos ajustes fiscales que debía hacer el Estado, y pues definitivamente que la reforma de pensiones ancló parte de la reforma fiscal dentro de la ley. Sí. Esto ha provisto una serie de flujos de fondos para pagar compromisos adquiridos por el Estado, y hay que ver que el logro de la reforma fue un logro fiscal. El asunto es que una reforma de pensiones debe de cumplir el objetivo primario, que es asegurar una pensión digna, una vida digna para toda aquella persona que se va a jubilar. Y lo que estamos viendo, quizás en resumen, es que existen 3 sistemas, y la reforma que acaba de acontecer no logró solucionar los problemas de los 3 sistemas subsistentes. Y es que el ITFA, que es el que es para los soldados, el ITFA como tal ya es una institución que ya está en una pérdida técnica real. Ya no puede sustituir por sí solo si no es porque el Estado está dando una subsidiariedad permanente y que va a llegar a ser completa si no se logra una reforma. El ITFA jubila a una persona con hasta el 150% de su salario. Si tú ganas $500, te puedes terminar jubilando con 750. Eso no lo tocó la reforma, y tenemos que hablarlo porque es un problema latente. Además de que han surgido ahorita cerca de 90,000 personas que son desmovilizados, exveteranos, que están reclamando una pensión mínima, más alta que la mínima, 300. Eso es un tema importante a ver. El segundo tema es acerca de los pensionados del INPEP. Los pensionados del INPEP, ellos inicialmente se jubilaban con el 100%, o sea, si ganaban $500, se jubilaban con $500. Hoy más o menos se están jubilando, si ganan $500, se están jubilando como con 350. El tema es que si están con el INPEP, esta gente, quiera o no, puede subsistir, pero no están contentos, claro. El problema se ha dado en que los que están con la administración privada, que administran las AFP, hoy en día se están jubilando más o menos con el 27%. Por ejemplo, yo me reuní hace unos días con varios sindicatos de maestros, sí, y me presentaron un listado de profesores que ya están en el más alto nivel que pueden llegar, el magisterio, que es la categoría 1, y resulta ser que en promedio ganan $950, los que llegaron a la mayor categoría, pero se están jubilando con el 27%, ellos están con 250, 260. Entonces, resumiendo, sin duda,
Hubo un alcance importante de la reforma de pensiones por las aflicciones fiscales del Estado, pero creo que llegó el momento de comenzar a hablar de las aflicciones de las personas, de las familias, y es que se están quedando con una pensión demasiado baja y hacer un ajuste de los 3 subsistemas, el ITFA, que ya no da técnicamente, ya no da financieramente, el de pensiones, el público, que ya está siendo subsidiario hasta por los cotizantes de las AFP, y la AFP que nos provee en el corto plazo, en la próxima década, una mejora sustancial en las pensiones. Hay un aspecto aquí de lo que ha mencionado Raúl, que nos hace una lectura desde 3 momentos. En el caso de, hay un logro fiscal, por decirlo de una manera, por la situación crítica en que estaba el Estado hace tiempo atrás, hace unos meses atrás, pero hay que considerar el caso de INPEP, IPSFA y las AFP. Y hay un aspecto que retomaba Raúl, Carlos, que creo que es muy ilustrativo para ver esta situación, y justamente estuvo acá con nosotros Pacetino más o menos hace 2 semanas, y él nos expresaba esto, que lo más significativo, lo más evidente era cuando profesoras que ya estaban en etapa de jubilación y preguntaban, por ejemplo, ¿cuánto sería el saldo de su pensión? Le salían en algunos casos montos de $250, un poco más, casi los $300, a pesar de que su salario, su último salario, oscilaba entre los 700, 800, algunos $900. Y quizás si algunas personas se cayeron en la cuenta un poco en qué condición se encontraba, Carlos, para hacer una lectura de esta situación y si el tema como tal es una gravedad no solo latente, sino que en el corto tiempo, en el corto plazo, si no se hacen ajustes concretos, se puede llegar a un escenario crítico en el sistema de pensiones del país. Claro. Bueno, la verdad es que la reforma, como bien lo dice Raúl, tiene diferentes aristas, ¿no? Diferentes pilares, y el fiscal fue el que más pesó a la hora de que en la Asamblea Legislativa se llegara a un acuerdo político para aprobarla. La situación de las finanzas públicas era muy crítica, con un default ya en marcha, un default general después de haber pasado un default parcial en abril del año pasado, y eso fue lo que aceleró las posiciones para llegar a la aprobación. Pero sí se dejaron esos elementos que son muy importantes en una reforma provisional, como es el tema de la cobertura y el valor de la pensión. Ahora, cuando hablamos de suficiencia de las pensiones, en nuestros casos, en caso de nuestros países, hay un dilema muy importante, y es el hecho de que, bueno, tenemos una persona que ha trabajado durante toda su vida y con un salario dado, y luego esperaría que al final de su vida laboral tenga una pensión digna. Y eso es lo que ha sucedido, digamos, del año pasado para atrás, incluso a las personas que todavía están en el sistema antiguo y los optados, sí, que por decreto pues se les equiparó la pensión al antiguo sistema. Sí. Que les permite retirarse con una pensión de un 65-70% del salario, y algunos más, como el caso del IPFA. Y eso, digamos, desde el punto de vista humano se puede ver como algo positivo. Sin embargo, tú mismo lo dices, Raúl, el IPFA está quebrado, y es precisamente porque hay un desbalance entre las cotizaciones que aportan los trabajadores en su edad activa contra la retribución que reciben cuando ya se han retirado. Eso mismo es lo que pasaba con el sistema antiguo de pensiones. El valor que recibía un trabajador a su retiro era 100% o 75% como mínimo, pero el sistema no recibía los suficientes ingresos para poder ser sostenible en el tiempo. Eso motivó la reforma, y la reforma pues lleva un arrastre importante del sistema antiguo, una deuda provisional que se ha ido actualizando en el tiempo y hoy en día está valorada más o menos en $20.000 millones a valor presente. Esa deuda tiene que ser pagada por alguien, porque corresponde a los beneficios que están recibiendo todos los beneficiarios del antiguo sistema. Y esa carga también la estamos llevando los que cotizamos hoy en día al sistema de ahorro para pensiones. Entonces, cuando se juntan las dos cosas, el tema de la suficiencia, el tema humano y también la rentabilidad o la sostenibilidad del sistema en el largo plazo, ahí se genera un problema. ¿Qué se tiene que ver? ¿Qué se tiene que hacer para solucionarlo? Ese es lo que tiene que decidirse en el mediano plazo. La reforma del año pasado dio un respiro, sí, a las finanzas públicas, y es por eso que en el 2018 hemos tenido una relativa estabilidad fiscal. Bueno, en algunos momentos incluso hasta se ha sobrevalorado esa estabilidad fiscal diciendo que tenemos una bonanza fiscal, pero no es tal, sino que es nada más un oxígeno que dio la reforma, y que nosotros lo visualizamos como una especie de una tregua de la crisis para poder tomar decisiones de más largo plazo, tanto en el ámbito fiscal, pero también en el ámbito previsional, porque elementos tan importantes como la cobertura no se abordaron en la reforma. Sí. El tema del IPFA, que se tiene que integrar al sistema total, el tema también del sistema no contributivo,
Tenemos un programa del gobierno de pensión básica universal, que es algo muy positivo porque le da una pensión mínima de $50 mensuales a adultos mayores de 70 años y que para ellos o para muchos es el único ingreso que reciben. Pero es muy corto el programa, muy pequeña la cobertura y de paso depende de cooperación internacional. Por lo tanto, es necesario ampliar esos programas y de paso también ampliar la cobertura a un sistema semicontributivo en donde se puede incorporar la pequeña empresa que reclama participar en el sistema provisional. Debo de hacer una pausa, para regresar me gustaría que hablemos de esto que menciona Carlos, un poco la cobertura del mercado formal y también un poco el trabajo del comité de riesgo, el sistema de ahorro de pensiones. Lo hablábamos antes de entrar al aire, hace pocos días, pocas semanas se juntaron y saber un poco qué hace este comité de riesgo, cuáles son algunos de los acuerdos de los cuales se han formulado, y algo que me llama mucho la atención, de que ambos coinciden, es un tema de tiempo, un respiro, pero el asunto es en función de condiciones económicas, fiscales y de vida de la gente, cuánto tiempo real se dispone para tomar decisiones en asamblea legislativa, en lo que compete en el marco legal y lo que tiene que ver con el órgano ejecutivo, si alguna competencia tienen algunos de estos asuntos, cuáles serían. Una pausa, volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Raúl Castellón y Carlos Pérez de un análisis previsional y de la reforma de pensiones. Ahora bien, dado que en el primer bloque ustedes han hecho una descripción bastante clara, con información muy precisa y tres ámbitos que son fundamentales para el análisis, no solo a corto plazo, sino a mediano plazo del sistema de pensiones, y hay aspectos de carácter estructural, básicamente retroalimentando el caso del IPSFA, hay que tener en consideración INPEP y las AFP. Ya vamos a hablar un poco sobre el tema de las rentabilidades y la cobertura del mercado, pero antes, Carlos, entiendo que usted es parte del comité de riesgo del sistema de ahorro de pensiones y se han reunido en pocas semanas. Me gustaría, primero, para que nuestra audiencia lo conozca, ¿en qué consiste este comité de riesgo? Entiendo que desde mayo ya había estado nombrado, pero no se habían reunido, entiendo que ha sido así, pero ¿qué tareas realiza este comité sobre el tema del sistema de ahorro de pensiones? Bien, la reforma aprobada el año pasado genera algunas instituciones nuevas en el sistema. Había sido un reclamo desde hace mucho tiempo de que los trabajadores, que son un actor importante porque son los que aportan todos los ahorros para el sistema, no participaban de la toma de decisiones. Y eso fue una petición que fue escuchada por los legisladores y se aprobó la constitución, o la integración más bien, porque ya existía el comité de riesgos, de que integraran este comité, además de personal del gobierno, un representante de los trabajadores y un representante de los empleadores. La reforma dispuso que se hiciera una normativa para este comité. Durante lo que va del año se elaboró esa normativa y fue en el mes de julio que se comenzó el proceso de nombramiento de estos dos nuevos representantes, y eso se concretó en finales de agosto, y recién hace unas 3 semanas se tuvo la instalación del comité pleno. Está integrado por el presidente del Banco Central, el superintendente del sistema financiero y los superintendentes adjuntos de pensiones y valores, más los nuevos representantes de los trabajadores y los empleadores. ¿Cuál es la función de este comité? Es aprobar los límites mínimos de inversión de acuerdo al portafolio que está establecido en la Ley de Ahorro para Pensiones, establecer también o definir los límites mínimos de riesgo de las opciones de inversión que las AFP tienen que hacer, y definir también los límites de riesgo en las compañías de seguros que tienen que contratar para el tema del seguro de invalidez de los cotizantes. Esos son temas importantes para efecto de garantizar, primero, la rentabilidad del fondo de pensiones. Cuando estamos hablando de las opciones de inversión, la ley establece un portafolio bastante amplio, y en cada uno de ellos da bandas en las cuales se pueden mover las AFP para invertir. Y la reforma amplió algunas de esas bandas, en algunos casos, algunas opciones como las inversiones en sociedades salvadoreñas, y abrió también las inversiones en valores extranjeros. Estaban en 0% antes de la reforma, y con la reforma se subió un poco el piso. Entonces el comité de riesgos tenía que validar esos mínimos
y en algunos de ellos definir promedios para poder que las AFP puedan ubicarse y definir sus inversiones en estas bandas. Eso fue lo que hicimos ya. En todo el año no se veía, las AFP, a pesar de que estaba la reforma vigente, no podían ampliar su portafolio de inversiones porque el Comité de Riesgos no había aprobado los nuevos límites que emanaban de la reforma. Eso ya se hizo y también se hicieron las definiciones de los límites de riesgo de las inversiones y los límites de riesgo de los seguros. Con esta nueva disposición que ya está vigente, se les comunicó a las AFP, ya ellos pueden comenzar a diversificar más todavía su portafolio, porque a partir de la reforma, a pesar de que por ley se subió la tasa de interés de los SIP, que es, digamos, un fuerte componente del portafolio de inversión, una tasa que se había ajustado gradualmente, en términos ponderados, la rentabilidad del sistema no ha aumentado sustancialmente. Asafondos nos comentó hace unas cuantas semanas que en lo que va, a un año después de la reforma, la tasa de rentabilidad ponderada apenas haya aumentado un 0.05%. Esto es muy poco y que no garantiza que aumente el valor de la pensión. Entonces, el objetivo de nuestro comité es precisamente velar porque se diversifique el portafolio de inversiones y que en el mediano y largo plazo aumente más la rentabilidad y eso pues se consolide como un aumento del valor de la pensión. Ahí quizás sí, por favor. Me atrevo a comentar un poco. Fíjate que el tema es este. El modelo actual, como funciona el de las AFP, tiene más o menos 15 parámetros. 15 parametrizaciones, 15 variables que si tú las tocas a través de una ley, o sea, puede ser por libre mercado o por política pública, puedes intervenir sobre esas 15 variables. El tema es que una de las variables determinantes es el tema de la tasa de interés. Sí. Y el presidente de Asafondos ha sido claro, si no mejoramos la tasa de interés, él expresó hace unos días en una entrevista que lo más probable es que las pensiones no van a mejorar. De hecho, yo construí un modelo porque hice una de las propuestas y a través de la simulación de la actualización de las tasas de interés es muy factible que todas las personas que se van a jubilar dentro de los próximos 10 años se van a jubilar con una pensión menor a lo que podrían lograr antes de la reforma. Porque hoy te están quitando mucho más dinero de tu ahorro y ese dinero no va a un aporte tuyo. Así que, ¿cuál es el problema? Resulta ser que viene una nueva administración de gobierno presidencial y el problema es más grande a medida que pasa el tiempo, porque hoy apenas han comenzado a jubilarse el año pasado las primeras mujeres que se afiliaron a las AFP. No es un problema grande, pero dentro de una década, todas las personas que se van jubilando y van a las AFP se van a dar cuenta que no pueden dejar de trabajar, porque no pueden vivir con ese dinero. Entonces resulta ser que el Comité de Riesgos tiene un rol muy importante, pero está estrictamente limitado por una ley que no ha sido diseñada para mejorar la pensión, porque la reforma de pensiones vinculada a la cotización tiene que calcular y tener por eje central la pensión. Y por lo tanto, como tú quieres esa pensión, te vas para atrás y decir que tenemos que hacer ahora en inversiones, en rentabilidad, en comercialización de títulos, etcétera, para llegar a esa pensión. Pero no funcionamos con eso. Por lo tanto, el Comité de Riesgo es importantísimo, pero la legalidad que está detrás de él no busca una meta de pensión. Y la OIT, por ejemplo, nosotros no estamos afiliados al convenio de OIT, que creo que es el C102. Establece ser que los firmantes al tratado de la OIT deben de asegurar a los gobiernos una pensión mínima del 40%. Sí. Y creo yo que El Salvador deberíamos de escalar en los próximos 5 años a asegurarnos que cualquier reforma de los 3 subsistemas nos permita llegar a por lo menos asegurar un 40% de pensión inicial a las personas. Hay un asunto aquí, solo para que me quede un poco más claro y para nuestros amigos y amigas de la audiencia, es en este comité de riesgos del sistema de ahorro de pensiones menciona, hay una serie de variables que tiene que considerar, pero por ejemplo, ¿cuál es el rol que tienen las expresiones de la institucionalidad y de las expresiones más sociales respecto al rol de las AFPs por el tema del portafolio de las inversiones? Porque se menciona que las AFP tienen que diversificar su portafolio de inversiones, pero en concreto eso, ¿qué implica la ampliación de ese portafolio de inversiones para generar mayor rentabilidad del sistema de pensiones y si es factible hacerlo? Es decir, ¿cuál es el monitoreo que se hace de ese rol de las AFP? Escucho primero a Carlos y luego a Raúl sobre eso. De acuerdo.
Bueno, tú dijiste algo muy importante, las condicionantes que tiene el comité debido a la ley. Y eso pues es una cuestión muy realista, no podemos, digamos, ir más allá de lo que la ley establece, y hay un elemento muy limitante para las inversiones en el sistema, y es la concentración que hay del portafolio de inversión en un solo título valor, que son los certificados de inversión provisional, son los SIP. Sí. Durante muchos años, debido a condiciones de las tasas de mercado, la tasa de rendimiento de estos SIP ha sido muy baja, por debajo de 1,5%. Y se han emitido 5.000 millones de dólares en estos títulos que representan el 60% del total de inversiones del fondo, y eso es lo que hace que la rentabilidad total sea muy baja. Las AFP tienen apenas un 40% de los recursos del fondo de pensiones para invertirlos en otras opciones. Y esas opciones de inversión están rindiendo tasas del 5, 6, 7, 8%, pero cuando tienes un 60% que rinde abajo de 2%, eso te jala el promedio hacia abajo, y nos ha llevado pues a que hasta el mes de agosto la rentabilidad total sea 2,6%. Decía que el año pasado también se aprobó un decreto que establecía un incremento gradual de las tasas de interés, de las tasas de los SIP. Estas ya están aumentando a 0,5 por año y están más o menos en 4% en estos momentos. Pero como es tanto el monto que está a tasas tan bajas, sí, que no va a aumentar la rentabilidad total en el corto plazo. Tenemos que esperar varios años para que aumente. Ahora bien, ¿qué es lo que se espera desde los trabajadores, de esos 800.000 trabajadores que estamos aportando al sistema de pensiones? Bueno, se espera estar ahí en la toma de decisiones, hacer presencia en la toma de decisiones, y mi labor desde el punto de vista de representante de los trabajadores es precisamente garantizar de que las decisiones que se tomen pues sean las que convienen a los trabajadores, las que vayan enfocadas a aumentar el valor de la pensión, siempre tomando en cuenta esta limitante que es tan importante de que el 60% está invertido en valores del Estado. Y eso está por ley. Y bueno, ahí entramos al dilema nuevamente. Tenemos por un lado la necesidad de los trabajadores de aumentar el valor de la pensión, que es como el principal objetivo. Pero también está en juego la sostenibilidad fiscal. Y las AFP, bueno, se han convertido en el cliente obligatorio para adquirir estos certificados de inversión provisional. Pero bueno, en el mediano y largo plazo, la rentabilidad de estos títulos va a ir aumentando porque ya está establecido en la ley. Va a haber un aumento gradual hasta terminar en 5%, y las nuevas SIP, las que se están emitiendo a partir de 2018, están siendo emitidas al 6%. Esa es una tasa ya más aceptable desde el punto de vista de una inversión en el largo plazo, y que ya se pone más o menos a equilibrio con las demás opciones de inversión, y que puede llevar en el largo plazo a una rentabilidad ponderada más alta. Antes de irme a la pausa, sí, sobre esto, Raúl, ya nos ha mencionado Carlos un poco lo del comité de riesgos y las tasas y los porcentajes, y que la rentabilidad no se puede ver en corto plazo, sino en un mediano o largo plazo, pero algo que también lo hemos tenido en discusiones con los panelistas, las personas en las redes sociales que preguntan, pero ¿en qué condición quedaron las AFP después de esta reforma? Deja la impresión, pero es mi impresión, ustedes con el conocimiento y la experticia que tienen en este tema, deja la impresión que las AFP resultaron las máximas ganadoras entre estas reformas, y quienes salieron en menoscabo fuimos las personas involucradas en el sistema de ahorros de pensiones, porque cotizamos un poco más todavía, se aumenta el porcentaje de cotización a las AFP. O sea, ¿en qué condición quedan estas aseguradoras de fondos previsionales? Sin duda hay correcciones que se tienen que hacer. Correcciones no solamente al funcionamiento del sistema de pensiones, sino al funcionamiento del sistema financiero en general. Fue diseñado sobre conceptos financieros errados, y eso ha permitido que el mercantilismo prevalezca sobre objetivos sociales. Las AFP, yo no tengo nada contra las AFP, sin duda la legislación les ha permitido que mantengan rentabilidades que son inusuales en cualquier parte del mundo, y eso hay que corregirlo. Yo creo que deben de haber administradoras de pensiones porque así funciona el mundo. El tema es que tenemos que abrir a mercado, pero como la legislación permite la concentración en dos y pone unas barreras de entrada tan importantes, eso ha permitido las rentabilidades elevadas, que por lo menos el año pasado estaban más arriba del 50% de la rentabilidad patrimonial, cuando todas las demás instituciones reguladas por la superintendencia ganan en promedio al año un 8%. 8%. Y 50 las AFP al año. Así es. Ya. Por eso el último informe del Fondo Monetario Internacional que publicó este año está recomendando, miren, de manera explícita, como yo nunca he visto en ningún otro informe del Fondo Monetario, bajen la rentabilidad de las AFP. Ahora, las necesitamos
Aunque yo creo que también podríamos tener una institución del Estado moderna que pudiera suplir perfectamente, porque en un mercado desarrollado tú ya no necesitas una promoción de nuevos adherentes al sistema, y yo creo que perfectamente podemos migrar. Toda vez no se alteren las condiciones de mercado ni la incertidumbre de los inversionistas. Pero sí quiero decir, no podemos seguir igual. Tiene que haber una reforma dentro de los próximos 5 años, tiene que darse una reforma estructural. Tenemos que tomar una decisión. Si unimos los 3 sistemas y se le explica a la población, se le explica para que entiendan la crisis, se respetan derechos adquiridos cuando no sean demasiado abusivos, pero la nueva gente no puede ser que estemos, tú y yo somos los 3 hermanos, nos jubilamos hoy y Carlos se jubila con 150% de su salario, tú te jubilas con el 60% y yo estoy con el 27%. Trabajamos los 25 años, somos hermanos, sudamos y nos tratan diferente. La Constitución mandata que se tiene que regular con principios de justicia y de equidad. Y creo yo que tenemos que lograr avanzar hacia eso. La forma, y termino con esto, la forma en la que un Estado trata a sus abuelitos demuestra su grandeza. El Estado, quien quiera que llegue a través de la presidencia y gobierno, tiene que asumir el reto de corregir esto de una vez por todas, porque hacia adelante va a ser peor. ¿Verdad? Debo de hacer una pausa y me gustaría que en el siguiente bloque nos centremos en la cobertura del mercado, porque es uno de los asuntos que se ha mencionado, ampliar la cobertura del mercado formal. Y también Raúl mencionaba algo importante, Carlos, es en 5 años, digamos, si no es que menos, se deben de tomar decisiones importantes y hacer ajustes. Desde su análisis técnico, ¿cuáles deben ser? Considerando lo siguiente: junio del próximo año asume una nueva gestión gubernamental. ¿Qué son los primeros retos que asume en el campo del sistema previsional esta nueva administración? Una pausa, volvemos en minutos. Último bloque de esta primera parte de República, que seguimos platicando sobre el análisis previsional y la reforma de pensiones. Lo hacemos con Raúl Castellón, asesor de Gana, y con Carlos Pérez, especialista e investigador de Funde. Ahora, me gustaría, Carlos, que hablemos sobre el tema de la cobertura del mercado formal. Era uno de los elementos que se había mencionado, es para garantizar un sistema de pensiones robusto y que se vaya ampliando, es que se debe de aumentar este apartado de la cobertura, pero el punto es en qué aspectos en concreto se puede ver, dadas las condiciones y la descripción que ustedes nos han hecho del sistema de pensiones que tiene nuestro país y sus distintas debilidades. Bueno, hemos estado hablando de que el valor de las pensiones es muy bajo, ¿verdad? Eso es una realidad dura que tenemos que afrontar, y también el valor desigual de las pensiones para diferentes grupos de la población. Pero también una realidad dura es que solo un 25% de los que estamos en edad de trabajar tenemos acceso a esos beneficios. Entonces, dentro de la crisis, ese 25% somos los únicos privilegiados de tener la esperanza de que cuando nos retiremos tengamos una pensión. Entonces, la realidad es un poco más difícil, un poco más compleja de la que hemos hablado. 3 de cada 4 personas no tienen acceso al sistema de pensiones, debido a que nuestro país es un país con mucha informalidad. Y eso, pues, las personas que trabajan en el sector informal no cotizan al sistema de pensiones. Y esa es una cuestión que tiene que ver con la equidad. Ahora, también hay otra situación que, digamos, no es tanto la responsabilidad del sistema previsional, y es la estructura de nuestra economía. O sea, la cobertura, hacer reformas para aumentar la cobertura, si bien es cierto, se pueden hacer unas cosas como, por ejemplo, lo que se aprobó el año pasado, de unificar las planillas del Seguro Social con las AFP, porque hay una brecha de más o menos 16.000 personas que aparecen en las planillas del Seguro Social, pero no aparecen en las de las AFP. Esas 100.000 personas aportarían recursos para el fondo y permitirían que se invierta más plata. Pero eso no es poco todavía. Es necesario que se tomen decisiones más en el ámbito económico para que aumente la formalización de nuestras empresas. Eso ya se sale del ámbito meramente previsional, ¿verdad? Eso por un lado.
Luego sí tenemos algunas cosas que sí pueden ser, digamos, responsabilidad del sistema de pensiones, y es incluir la pequeña empresa, como decía hace un rato, ¿verdad? La pequeña empresa, que es empresas familiares y que tienen pocos ingresos y que no pueden afrontar los costos de mercado del sistema de pensiones. Entonces ahí sí entra una reforma en la cual se permita que estas unidades empresariales puedan cotizar al sistema en algún sistema o subsistema, digamos, que pueda ser incluso subsidiado por el Estado. El Estado tiene la responsabilidad de que los trabajadores tengan un retiro digno, y por lo tanto aquellos que no pueden costeárselo por sí solos pueden ser subsidiados por el Estado. Eso es lo que se llama sistemas semicontributivos. De esta forma se ampliaría la cobertura a los niveles, digamos, o niveles más aceptables a nivel internacional. O sea, tampoco se podría esperar de que tengamos el 100% de cobertura. Eso es una aspiración un poco fuera de realidad. Pero sí aumentar, qué sé yo, a un 50% o 60% sería un ideal que deberíamos esperar o deberíamos lograr al cabo de unos 5 años, ¿verdad? A través de medidas de diferente índole. Ahora, me gustaría escucharle sobre esto, Raúl. Carlos nos menciona, esto requiere, no sobrepasan las medidas del campo previsional estrictamente, también políticas económicas o medidas de carácter económico. En ese caso, en 2019 va a asumir una nueva gestión. ¿Qué es lo primero que afronta una nueva administración en el órgano ejecutivo sobre el tema de pensiones? Además de lo que hemos hablado, de la presión fiscal que tiene, del compromiso del pago de la deuda, del pago de los IPS, etcétera. Pero ¿qué otros elementos son algo de, puede ser carácter político, se puede denominar de esta manera, pero que afronta al llegar en junio del próximo año? Sin duda, construir una estructura económica que produzca un mayor valor agregado, y eso se traduzca en mayores empleos, mayor productividad del país, mayor crecimiento del PIB. Y es posible, es posible. Nos ha faltado a nivel de país la construcción de un plan económico de largo plazo, un gran acuerdo que nos permita definir grandes apuestas estratégicas. Cada gobierno que viene diseña su plan, algunas apuestas estratégicas, el que viene las destruye y trata de construir otras cosas, y de los 20, 25 países que lograron salir del subdesarrollo en los últimos 50 años, todos es posible lograr rastrear el desarrollo hacia un plan original, un diseño inicial de un gran acuerdo de nación. Lograr ese acuerdo es uno de los retos que tiene este país. Eso es uno de los grandes retos. Más allá de las políticas que nos están presentando por abajo. De hecho, en estos días hemos estado en una serie de estudios. Con Carlos también nos hemos encontrado en algunos distintos de eventos con instituciones pensantes, con propuestas muy cortoplacistas, no creando una visión de largo plazo para construir país. Ahora, en el corto plazo, a nivel de informales, el partido Gana, fuimos los únicos que ya presentamos una iniciativa que nos parece innovadora para el tema del sector informal. Y es que es algo, no podemos seguir pensando de que vamos a crear empleos formales cuando el salvadoreño es emprendedor. Ya la prueba, uno puede ver, solo el 25% tiene trabajo, pero yo lo veo al revés, 75% se atreve a emprender. Entonces, ¿cómo los incluimos? Y eso es fácil. Lo que pasa es que hay que hacer una reforma a la ley, porque hoy la ley privilegia el ingreso cotizable. Sí. Pero el informal piensa de otra forma. Él puede cotizar una vez, a los 3 meses, todas las semanas dar un poquito. Tenés que lograrle visualizar a él el problema de no tener ingresos al final de su vida. Sí. Y es que ese es el problema del Estado. Si el Estado no hace una reforma que incluya al informal, va a llegar a los 60 años y va a utilizar demanda de servicios públicos de los hospitales y no tiene pensión. Todo, así como estamos, lo que se ve dentro de 50 años es una carga fiscal para el Estado simplemente inmensurable. Por lo tanto, hay que hacer la reforma ya. A todos nos va a doler, pero todos sabemos que podemos aspirar a una vida mejor. Estructuralmente tiene que haber, las reformas a nivel estructural tienen que lograr generar dinamizadores locales. ¿Qué industrias son las más productivas? ¿Qué industrias nos pueden producir mejores empleos? Por ejemplo, uno de los proyectos en los cuales nosotros estamos trabajando es la presentación de un programa de una ley de sustentabilidad alimentaria. Resulta ser que tenemos 400.000 manzanas ociosas. Tenemos terrenos. Según publicaciones de Naciones Unidas, por lo menos el año pasado, fuimos uno de los 12 países con mayor precipitación pluvial. El 80% de nuestra agua de llovida se va al mar. Pero resulta ser que tenemos crisis alimentarias a cada rato. No hay alimentos. Tenemos que estar importando o recibiendo donación.
desde el 89 que se destruyó la única política de estímulo agrario real que existió, se fue desbaratando y hoy no tenemos realmente una política agraria, mucho menos desde una visión de sustentabilidad alimentaria. No nos vemos como un país que puede estar alimentando al mundo con alimentos. Creo yo que cualquier gobierno que no entienda que tenemos 400.000 manzanas de vocación productiva y logramos crear un programa no de creación de productos agropecuarios básicos, sino de valor agregado, agregarle toda la cadena de valor y comenzar a comercializar en el mundo de acá. Y te estoy hablando una idea de la cual nosotros estamos trabajando como partido. Y es una apuesta importantísima. Creemos que eso puede crear una gran cantidad de empleo y un crecimiento económico importante. Para contarte muchas otras formas de dinamizar la estructura productiva del país. Hay un asunto que quiero ampliar en estos minutos que nos quedan, Carlos, mencionaba, Raúl, también usted lo mencionaba, el caso de las personas que están en emprendimientos, que no son del sector formal, denominado de esta manera, y que no tienen un ingreso estable o que tiene bajo el proceso legal, digamos. Pero el punto es, la manera en cómo el gobierno actualmente lo ha pensado, esta gestión y la anterior, en el potenciamiento de las MIPYMES o el fortalecimiento de las MIPYMES, ¿se ha considerado esta parte, o sea, esta etapa de la vida en la cual la gente que tiene un negocio, tiene un emprendimiento y lo va desarrollando con el paso del tiempo, pero solo se ven incentivos en darles capital semilla, en darles créditos, pero viene esta etapa, ¿qué viene después? O sea, ahorro y contribución para la fase final de su vida para que pueda tener una pensión digna. Es decir, ¿se ha apostado a algo respecto a este tema en las micro, pequeñas empresas, pensando que es un grupo, un segmento poblacional significativo en este país? Bueno, para ser sincero, el tema del retiro no se considera en las políticas públicas. Sí se habla mucho de fomento a la micro y pequeña empresa. Eso es muy valioso, muy loable por parte de las entidades del gobierno, por parte de ONGs y todo el mundo que apoya a las MIPYMES, pero no se considera este ámbito que es tan importante. Y eso es precisamente lo que desde diferentes lados se ha propuesto, incluso cuando estábamos en el debate de las propuestas de reforma desde hace 2 años, se mencionaba este punto. Es necesario incluir al sector informal, porque eso va a permitir que el sistema de pensiones no sea tan desigual como lo es hoy en día. Solo una pequeña élite, por llamarlo así, del 25% tenemos acceso a cotizar y bueno, algo más crítico todavía, solamente un 16% de los adultos mayores de 60 años sí tienen derecho a una pensión, porque el otro porcentaje no alcanza el número de años suficientes necesarios para poder gozar de una pensión. Entonces es todavía más estricto el sistema, más desigual. Así es que al incluir a las micro y pequeñas empresas, formales e informales, en alguna reforma semicontributiva, porque de hacerlo, como lo decía Raúl, de que aportan de acuerdo a su estilo de trabajo, aportando diferentes cantidades, diferentes periodos, no con la regularidad que se le exige al mercado formal, no lograrían cotizar el número de años mínimo para gozar una pensión. Pero ahí es donde entra el valor, el papel subsidiario del Estado, de ser un sistema semicontributivo para garantizarle a estas personas lo que la Constitución establece. Es un derecho humano el que las personas tengamos un retiro digno. Entonces sí tienen que ser incluidas en las políticas públicas. Ahora, un estimo, quizás me atrevo a decir eso. Yo he estado construyendo unas ideas que estamos discutiendo con distintos grupos partidarios y hemos hecho una proyección de tasas de crecimiento del país en el muy largo plazo, qué nivel de crecimiento económico tenemos que tener para que el Estado pueda ir creando un colchón que le permita apoyar un poco a la pensión. Y resulta ser que sí es posible. Lo que pasa es que en el análisis histórico, cuando uno ve la historia del Estado salvadoreño, uno se da cuenta que el Estado salvadoreño, a pesar de que la Constitución mandata dar una seguridad social digna, y tenemos que ver por eso, resulta ser que en la práctica el Estado nunca se ha acostumbrado a crear fondos de amortización, ni ir previendo eso. Fíjate, nosotros caímos en incumplimiento de pago el año pasado con un monto total ya acumulado de 55 millones. Eso es nada para nuestro presupuesto. Pero cuando tú ves el ingreso que se ha incrementado, por ejemplo, hablando del Frente, solo del gobierno del Frente, del 2009 a la fecha, el ingreso total del Estado se ha incrementado en 2.500 millones de dólares. Si tú tienes un presupuesto que se te incremente en ingresos 2.500 millones, ¿cómo es posible que no podamos anticipar que parte de esos fondos van cubriendo
a la población que te generó esa riqueza. Entonces creo yo que la visión del Estado, al fondo de las reformas estructurales, es la visión del Estado pragmático en dar una protección al que va envejeciendo. Eso no existe, eso no existe. Y esa es una reforma eje en la cómo el Estado logra ver que dentro de su ingreso tiene que ir sacando un poco de dinero para eso. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Me gustaría que hagamos una segunda y hasta una tercera parte, porque creo que este tema se debe abordar con mucha precisión, con la claridad que ustedes nos lo han mencionado, y la información y los datos para que la ciudadanía tenga muy claro las implicaciones que tiene la toma de decisiones y las reformas en el campo previsional. Ha sido un gusto. Gracias por haberme acompañado, Raúl. Carlos, ha sido un gusto. Permítanos una pausa. Continuamos con más entrevistas.